Desde la Plaza Mayor Virtual de Madrid, quiero dar la bienvenida a todos los amigos y filatelistas de todos los lugares que han querido estar con nosotros en el inicio del ciclo de microconferencias de la Sociedad Filatélica de Madrid, que va a tener lugar todos los jueves a las 7:30 de la tarde. La idea fundamental es tener un contacto filatélico con una intervención breve de 20 minutos, que luego iría la posibilidad de 10 minutos más de una tertulia o de preguntas de lo que se quiera hacer. Con este ciclo de microconferencias telemáticas, la Sociedad Filatélica de Madrid quiere participar, quiere entrar en el mundo virtual de las conferencias, pero de una manera que no sea competitiva con las que ya existen, concretamente con las dos más importantes que tenemos ahora mismo en lengua española, que son la de la hispanoamericana, que tiene con nosotros el problema sobre todo del cambio de horario, porque cuando se celebra, pues la verdad no nos viene muy bien por el horario español con el americano, y la de AFINET, en la cual intervienen también muchos socios de SOFIMA como ponentes y muchos también como escuchantes. Muchos de los que estáis aquí estáis en las dos, en la de AFINET, y bueno, espero que estéis también en las nuestras cuando las tengamos. Cada semana se irán colocando en la web de SOFIMA y en la de FESOFI los enlaces para poder entrar. Y luego después se van a grabar y se pasarán a la web de SOFIMA. Recordamos que hay más de 100 conferencias grabadas del ciclo de SOFIMA FESOFI en nuestra web, que podéis ver cuando os dé la gana. Y sobre todo algunas que son de gente, de filatelistas que ya no están con nosotros y que, bueno, pues es una forma de recordarlo. Y están en nuestra web. Por último, quiero dar las gracias en esta primera microconferencia a Raimundo Almeda, que está por ahí, por la disposición en coordinar las microconferencias. Igual que hacías en años anteriores con las conferencias de FESOFI. A Jacinto Sardinero, que es nuestro webmaster, que estará cada semana dando y quitando la palabra a los asistentes para que todo vaya bien. Y que con su trabajo ha conseguido que la web de SOFIMA llegue a más de 500.000 de visitas, con lo cual me parece bien para unos aficionados. A la Junta Directiva de SOFIMA, que ha acogido con entusiasmo este proyecto de microconferencias como una forma de relacionarse en este momento en el que no tenemos otra, aparte del Dixie, en donde a veces nos reunimos, y a los ponentes, a los que ya han confirmado su participación, y a los asistentes, que muchos de los que estáis ahí, los invitamos a presentar una pieza o un trocito de un aspecto filatélico en este foro abierto que es para todos los filatelistas españoles, y entendemos que esta microconferencia no es una actividad exclusiva de SOFIMA, sino de todos los que queramos participar, que estemos en el lugar de España, que estemos, o incluso, si alguno está en el extranjero, pues tiene la ocasión de poderlo hacer desde algún lugar. Frígas, creo que está ahora mismo en Grecia, pues todavía, no sé si está presente, pues Juan Escrigas podría darnos una charla sobre los barcos. Sobre todo, mira, otra cosa que os pedimos son las disculpas por los errores que podamos tener técnicos. Estoy seguro que si tuviéramos 15 años o menos, no tendríamos ningún error. Pero yo creo que ninguno de los que estamos aquí tenemos esa edad ni nos acercamos mucho. Entonces, bueno, pues sabemos más de filatelia que de informática. Y entonces podemos dar lugar a fallos que tengamos. Y sin nada más, sin ninguna cosita más, vamos a empezar esta microconferencia. Yo pediría que silenciase, y si alguno tiene micrófono, que lo silencie. Al final tendremos 10 minutos para conectarnos y a continuación se va a cortar la emisión. Y sobre todo, si os gusta el formato, difundirlo entre todos vuestros contactos filatélicos. Y yo creo que desde este balcón de la Plaza Mayor
vamos a iniciar ya las microconferencias de Sofía. Muchas gracias. Vamos. Para empezar este ciclo, he escogido 3 cartas dirigidas a la condesa de Bedel, que estaba en París, en la Rue Madeleine, desde el ejército francés que ocupaba España en 1808, y que nos pueden permitir analizar elementos que muchas veces no se tienen en cuenta en la evaluación de las colecciones. De forma tradicional, en historia postal, al valorar los documentos, se tienen en cuenta los franqueos y porteos, franqueos y tarifas, las rutas y las marcas, que es justamente lo que está casi más estudiado, es la parte fundamental. Y hay libros, hay muchísimos datos sobre estos elementos. Pero, sin embargo, hay otros elementos que son postales, totalmente postales, y que son indisolubles al documento y, sin embargo, no se valoran tanto, que son el texto, el contexto, la carta, el documento, el remitente y el destinatario. Estos 4 elementos se suelen minusvalorar a efectos en las competiciones. No se suelen a veces valorar de forma adecuada. Y en los reglamentos no se tienen en cuenta, o se tienen menos en cuenta cuando son indisolubles. La verdad es que el estudio de las cartas que se basan en el texto, contexto, remitente y destinatario, han dado lugar a colecciones estupendas, a magníficas colecciones, que a veces cuesta mucho trabajo posicionar en el ámbito de la colección. Yo voy a recordar 2 de ellas. La primera es la de nuestro desaparecido amigo Tanis, a quien le mandaría un abrazo allá donde esté, y era sobre los extranjeros en el campo de concentración de Miranda de Ebro. Yo he tenido que defender esa colección en París y en Finlandia, en Tampere, y explicar al jurado que lo hacía la importancia de una colección que trascendía a las marcas y matasellos, que a veces eran repetitivos, porque entraba en la investigación de cada uno de los prisioneros. Es una investigación impresionante. Alcanzó Vermeil Grande después en París, a base de discutir un poquito, luego después alcanzó Vermeil Grande también en Tampere, en Finlandia, y nos hubiera gustado, y a él más, lógicamente, que hubiera alcanzado el oro Hip que se merecía. Otro ejemplo de estas colecciones que tratan de estos 4 elementos podría ser la de Fernando Aranaz, sobre los deportados a Villa Cisneros, tras la intentona golpista del 32. La verdad es que si te basas solamente en las marcas y en los vuelos, pues queda muy pobre. Pero, sin embargo, si tú hablas de la personalidad y de los destinatarios de las cartas, la verdad es que la colección se llegó a valorar bastante más. La verdad es que este estudio del contexto, del texto, contexto, remitente y destinatario, van a permitir siempre valorar mejor una pieza. Y es justo lo que está siendo el motivo de muchas de las curiosidades que aparecen en los artículos de la web de Sofía y Fesofi. Y creo que es uno de los elementos que hacen entretenida la filatelia, porque hay que profundizar en la época que estudiamos, encontrando cosas que realmente nos sorprenden. Y este es el ejemplo que voy a utilizar. 3 cartas en el contexto del general Bedel, que no son especialmente difíciles en el mundo filatélico, no son muy raras, pero que los otros aspectos pueden hacer alguna única, en especial la que se mandó después de la batalla de Bailén, justamente al terminar la batalla de Bailén. Bueno, y vamos a comenzar. He empezado con un cuadro de Casado de la Lisal, que es el típico de la batalla del general Castaños, y vamos a empezar por lo que es, pues, lo primero, el hombre. No voy a entretenerme con él porque perdería tiempo, pero sí que os cuento así por encima que es un militar que va desde su oficial a general. O sea, empieza desde abajo, participa en todas las guerras. Va subiendo poco a poco en los distintos regímenes. Es decir, quiere decir que está en el régimen antiguo, con Napoleón, va subiendo. Llega a general.
Es decir, que cuando va a ir a España ya es general. Entra en la Legión de Honor y le nombran conde del Imperio el 28 de junio del 1808. Es interesante esa fecha del 28 de junio. Y es interesante, ya veremos por qué. Cuando llega a España, él, como general, manda la segunda división del segundo cuerpo de observación de la Gijón. Napoleón, después de enviar el primer cuerpo con Junot a conquistar Portugal, prepara un segundo cuerpo con 24.000 hombres, con 3 divisiones y una de caballería, y la segunda, mandados todos por el general Dupont, y la segunda la manda el general Bedel. Los 24.000 hombres entran por Irún el 22 de diciembre de 1807 y en enero establecen su base en Valladolid. Bien, un mes después, en el mismo enero, entra el ejército de observación de las costas del océano, con 25.000 hombres, a Montseny. Es decir, todos estos dos ejércitos, ya hablamos de 50.000 hombres, se dirigen a Madrid y alrededores, porque su objetivo no va a ser lo que han dicho, sino su objetivo, lógicamente, es lo que tenía Napoleón, de conquistar Madrid. Bien, y en este contexto es cuando tenemos la primera carta que vamos a presentar. Curiosamente, fijaros que viene bueno, está de fecha 11 de abril, es de Valladolid, y, bueno, pues va dirigida a la condesa de Bedel. Es curioso que la llamasen condesa en abril, cuando Bedel no fue nombrado conde de forma oficial, ya veremos por qué, hasta el 28 de junio de ese mismo año. Pero las 3 cartas van dirigidas a la condesa de Bedel. No vamos a incidir más en ellas, que este es el destinatario de las 3 cartas. Bien, a efectos de filatélicos nos vamos a encontrar un BAU central, bueno, un matasellos de la oficina central. Es de los más facilitos de la Armada Francesa. El BAU central está en Valladolid, fundamentalmente entre el 8 y el 11, 1808 y 1811. Ahí van dirigidas todas las cartas que vienen desde los distintos ejércitos y desde ahí las mandan al Buró Sedancea, al buró que hay, a la oficina que hay en la frontera, que está en Bayona, porque ahí es donde ya se indica, o a partir de ahí es donde se pone el porteo. El porteo es de 10, es un porteo también muy simple, porque es el porteo que corresponde al trayecto de Bayona a París, que bueno, pues según la tarifa de 1806 corresponde al espacio de 600 a 800 kilómetros para una carta la carta simple sin más. O sea que no tiene mayor complicidad esto. Y luego tiene también a la vuelta, pues tiene una llegada a París. Bien, partimos de esa carta normal. Ya hemos visto que el interior no se va a ver de ahí en la imagen, pero bueno, os cuento algunas de las cosas, no todas, pero sí algunas de las cosas que se dicen. No sé de quién es la carta. Yo deduzco que es el hermano del general Bedel, por otras cosas, pero no lo sé, no lo he podido comprobar. Pero leyendo algunas de las cosas que dicen en la carta, pues te habla de que ayer recibí la carta, hablando de la condesa, que enviaste el 13 de marzo. Como la recibe el 11 de julio, estamos hablando de que el trayecto París-Valladolid va a tardar 28 días en llegar la carta. Y la vuelta, sin embargo, no tarda más que 15. Bueno, eso es normal porque habría que buscar al militar a ver dónde se encontraba la unidad en ese momento. Fijamos el 11 estamos diciendo que era el 11. Luego después hemos recibido la orden de reunirnos en Medina del Campo y salgo para Dueñas. También da otra serie de datos que son de tipo militar. Bueno, hay bastantes más datos, pero quiero decir que explicando lo que es la carta, está dándola el contexto del momento. Puedes explicar quién se encontraba ahí, qué unidades, y creo que eso es importantísimo también a la hora de analizarlo. Bien, le hemos dado un valor que va a ser adicional. Esos datos, la verdad es que aparecen en montones en las colecciones, en colecciones como esta. Esta es una página de la colección de Armando Fernández Sesta, con la cual te dice que una forma de medir el tiempo era por correos. Y concretamente pone una carta en la que se dice, hace 2 correos
que estaba en Bayona. Es otra forma de medir. Da una serie de datos que sirven para interpretarla. Pero, sin embargo, esta extraordinaria colección que hay, si la tuviésemos que puntuar, no alcanzaría la puntuación que corresponde a su valor histórico real. Porque, bueno, pues no se ajusta a las normas, pero, sin embargo, son una colección de auténtica historia postal. Yo lo que estoy defendiendo son otros elementos en la historia postal. Bien. Aquí vemos la segunda carta. La segunda carta está ya fechada en Madrid, el 16 de abril, es decir, 5 días después. Y aquí vamos a encontrar cosas muy curiosas. La marca ya es más rara. La marca es la de la Oficina General de la Armada de Observación de las Costas del Océano. Cada una de las dos armadas, la de la Gironde y las Costas del Océano, tenían 3 divisiones. Y cada división tenía su oficina postal, la 1, la 2 y la 3. Y la Oficina General recogía la correspondencia para redestinarla y al mismo tiempo recogía también la correspondencia de la unidad de caballería que no tenía estafeta propia y los descarriados que quisiesen mandarla por ahí. Bien, ¿esta qué tiene de particular? Bueno, también es un porteo 10, que tampoco tiene, porque al final siempre se envían o se paga el porteo desde Bayona, por lo cual no tiene por qué tener más que el 10. El 10 es el típico de Bayona. La marca muy bonita, es una marca que queda muy bonita, de costas más raras, indudablemente, está muchísimo más escasa. Y esta carta sí es del general Bedel. Entonces ya le estamos añadiendo por la persona que mandó de la carta, por el remitente, ya tiene un valor, entiendo que es más importante a nivel histórico. Bien, si nosotros tenemos que analizarlo por las fechas, pues resulta que tenemos que remitirnos a otras cartas que ha habido bueno, estas son de mi colección, pero pueden ser de otros sitios. Aquí, por ejemplo, vemos una BAU general, también exactamente de las costas del océano, que es del Escorial, es importante lo del Escorial. Vemos una ya de las costas del océano, de Gironde, que esa es me parece que es de Aranjuez, y luego otra de Toledo, también de las costas del océano. Lo curioso de esta carta de Bedel es que él era el general de uno de los cuerpos de la segunda división de Gironde. Y, sin embargo, la marca es de las costas del océano. Pues eso, si te pones a estudiar, también tiene su historia. Porque resulta que cuando el 9 de abril, el rey Carlos IV se refugió en el Escorial, porque pensaba que iba a sufrir un atentado de Fernando VI, bueno, pues lo que hizo los ejércitos franceses fue enviar a las 2 divisiones, aparte de las 2 divisiones de las costas del océano y de la observación de la Gironde, en este caso con el mando bajo el mando de Bedel, la mandaron al Escorial. Y luego después, como va a decir el interior de la carta, regresan. Vamos a ver, ¿qué es lo que dice? Algunas de las cosas. Dice, ante la tardanza de recibir noticias debido a la inexactitud del correo y el movimiento que ha hecho mi división después de haber recibido al viejo rey y a la vieja reina en el Escorial, llegué en Madrid hace 4 días. Es decir, que si es del 16, que el día 12 estaría en el Escorial. Claro, regresa a Madrid y regresa con parte de la otra división. Y entonces manda la carta con no desde su propio cuerpo de ejército, sino desde el cuerpo de ejército de la Gironde. Al final lo que fue a ver a Mirat, y al ir a ver al duque de Ber, a Mirat, lógicamente, pues lo echarían en el despacho de Mirat. Pero todo eso se puede analizar con el texto. Hay muchas cosas más, la que me permite deducir que la otra carta era de su hermano, o esta, por ejemplo, que dice, debes informarte de lo que tengo que hacer para obtener el título de conde. La suma que debo depositar en la Legión de Honor. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Pues que los títulos de conde del imperio,
Los títulos nobiliarios los estableció Napoleón el 1 de marzo de 1808. Quería recuperar todo lo del viejo régimen. Volvió a crear a los condes, después de haberlos quitado la revolución. Condes, había más. Lo que querían era tener una élite de gente importante, y entre ellos estaría Bedel. Y una de las condiciones que le puso es que tenía que para ser conde tenían que pagar 30.000 francos para tener el título. Entonces le dice, ¿cuánto tengo que depositar para ser conde? Ya se ve que el 1 de marzo le había ofrecido, le había dicho que iba a ser conde, las cartas van dirigidas a la condesa, aunque no sea conde, y se ve que después depositaría los 30.000 francos porque el 28 de junio ya salió oficialmente como conde, pero ya tenía el título, ya había pagado el dinero. Esta es otra cosa que se puede ir descubriendo y que te entretiene mucho, y son elementos. Luego después ya están las operaciones, es decir, qué operaciones, la propia guerra, el segundo cuerpo, segundo división se establece en Toledo, en Aranjuez primero, luego sale a Toledo. Digamos que estamos en el mes de junio de 1808, él es un general victorioso, llega a Despeñaperros, incluso limpia Despeñaperros porque los españoles estaban cortando las comunicaciones. Mientras tanto, Dupont se ha ido hacia Sevilla, hacia Córdoba. Por cierto, ha saqueado Córdoba y Jaén. Hay unos saqueos tremendos, pero bueno, eso es todo parte de la historia. El 30 de junio ocupa Mengíbar. El 16 de julio va a Guarromán. En Guarromán va Bailén a ver si está Dupont, porque la verdad es que las comunicaciones son muy malas, las comunicaciones entre ellos. Además, los guerrilleros españoles, los partisanos, hacen desaparecer a muchos de los medios de comunicación. Bueno, el caso es que está en Guarromán y sin saber dónde está Dupont, y el 19 de julio tiene lugar la batalla de Bailén. La batalla de Bailén tiene lugar desde los primeros momentos de la mañana entre Dupont, el general Castaños y sobre todo el general Reding. No se le cita, se lleva todo el mérito Castaños, pero fue Reding el que dirigía gran parte del ejército español, que además estaban en minoría los franceses respecto a los españoles. Con 2.000 muertos, Dupont a mediodía decide rendirse. El general Bedel, que llevaba 9.000 hombres y que podía haber hecho cambiar totalmente la batalla, ataca en la cercanía de Bailén. Llega a hacer impreso primero 1.000 prisioneros españoles. Hace un segundo ataque. Los franceses se quejan los españoles se quejan ante Dupont de que les están atacando. Y ella se ha rendido. Y entonces Dupont le dice a Bedel, mire usted, se tiene que rendir. A las 4:30 de la tarde le dice, te tienes que rendir con tus 9.000 hombres. Entonces, él que no ha participado y que podía haber cambiado totalmente el resultado de la batalla, se rinde. Las capitulaciones de Andújar, que son las que tienen lugar entre Dupont y Castaños, se firman, y el 24 de julio, en Guarromán, que es donde se había retirado Bedel con 9.393 hombres, entregan las armas y inmediatamente los hombres son destinados hacia Cádiz, hacia Morón, donde la mayoría de ellos serán enviados a la Cabrera, a la isla de la Cabrera, y morirán la mayoría de sed, de hambre y de todo, porque ahí no había absolutamente nada. Pero bueno, esa es otra guerra. Esa es otra guerra. La cuestión está en que Bedel, el día 24 de julio, se rinde. Bueno, no sé, esto se ve muy mal, ha salido aquí una raya, pero bueno, en cualquier caso, quiero que comprobéis que efectivamente que había 9.000 hombres, que la cantidad de hombres era para haber cambiado la batalla. Quiero que os fijéis aquí que la situación de Bedel en la parte trasera, este era el general Reding, esto era el Reding, Dupont estaba rodeado ya, el que estaba rodeado, Bedel podía haberlo cambiado, pero al final se rindieron.
Pero, curiosamente, aquí no aparece Bedel. No aparece Bedel porque resulta que él estaba fuera de la batalla. Y, sin embargo, le obligan, a pesar de no estar cercado, a rendirse. Eso le traerá muchos problemas con Napoleón. Y bueno, vamos a la tercera carta. La tercera carta es muy simple. Es una carta que la vemos que va dirigida y que pone Bordeaux arriba. Y tiene un 8. Con lo cual, a ver, esta carta está enviada en Guarromán el día 24 de julio. Es decir, el mismo día que se rinde. El mismo día que entrega las armas a los españoles. Y bueno, y entonces, pues entonces lo que aquí se deduce es que esta carta se envió por un propio, por un soldado, por alguien que automáticamente la sacó, pero no la llevó por el correo militar. Esta carta se llevó hasta Burdeos. No, ni siquiera entró en el correo, en el Bulletin Sedentaire en una carta particular, y ni siquiera entró en el Bureau Sedentaire de Bayona, sino que se dirigió a Burdeos. En Burdeos, por la Postolet, el correo normal, se dirigió. Por eso tiene un 8, porque 8 es el porteo de Burdeos a París, por el correo ordinario. Y, bueno, tiene la llegada a París. La carta es muy cortita, que se encuentra bien de salud, que no, vamos a ver, poco más o menos quiere tranquilizar a su mujer de que está bien. Entonces, esta es una carta que si se analiza lo que es la parte, a ver, si se analiza, a ver, un momentito, si se analiza exclusivamente la cubierta, pues es una fuera de valija, bien, parcialmente fuera de valija, ¿vale? Está interesante, pero lo que le da el plus, lo que le da interés, es ser la única carta que está en manos privadas después una vez acabada la batalla de Bailén, en el lugar donde se rindió Bedel, firmada por el general. Entonces, claro, todos esos elementos yo entiendo que en una colección deben valorarse y la verdad es que lo pones, pero no hay ningún punto de valoración de ese elemento histórico, que es un contexto que da lugar a las curiosidades que nosotros estamos escribiendo en un montón de sitios. Las curiosidades. Curiosidad. Y bien, básicamente, pues lo demás ya no tiene más historia. Bueno, la vida de Bedel la podéis mirar en cualquier libro, o regresa de derrota, le rehabilitan, fallece en el 48, le rehabilita. Primero Napoleón le hace un consejo de guerra junto a Dupont es al que castigan, se pasa la mitad de la vida justificándose, que él solamente había obedecido, pero este no es el motivo de la charla. El motivo de la charla eran esas 3 cartas que nos dicen que los elementos del texto, contexto, destinatario y remitente son elementos a considerar siempre en una carta o un elemento de historia postal. Y yo no sé, no he tenido el termómetro, iba a decir, el cronómetro puesto, pero yo creo que han dado por el tiempo, los 15, los 20 minutos que habíamos dicho, no lo sé exactamente. O sea que muchas gracias por vuestra atención.